Espinosa. Renata, le saludo con mucho gusto. Buen día. Sí, es mucho gusto en saludarlo y muchas gracias por llamar. ¿Cómo ve usted pues los motivos, obviamente, y los contextos, la coyuntura, digamos, que no escapa a lo político respecto a esta pues forma de ver las cosas de nuestra historia? Dígasele conquista, 500 años, o la dignidad o la resistencia indígena. ¿Cómo tendríamos que visualizar lo que captamos en el Zócalo, Renata? Sí, pues finalmente yo considero que la imagen a partir de la cual se construye esta maqueta del Zócalo es esta, es una imagen construida a partir del trabajo de arqueólogos y de historiadores, pero que han hecho una selección de fuentes a lo largo del tiempo para construir un símbolo de ese momento de la conquista, de una que sería la cultura mexica, pero que al final elige mantener ciertos elementos y dejar otros de lado, que es parte del trabajo, pero que al final, en el caso del Templo Mayor, creo que ha servido para construir este gran ideal de la cultura mexica, y que eso finalmente, más allá del interés científico dentro de la academia y demás, ha servido como ahora para fines de patrimonialización, para fines políticos y para ofrecer una idea de cómo esta gran nación de este gran momento, pero que al final se preocupa más por presentarlo como un espectáculo, como un referente que sostenga una idea de nación gloriosa, de nación grandiosa, más que tratar de entender realmente esta cultura y sus complejidades. Y por eso al final hay tantos elementos de los hallazgos arqueológicos, como todo lo que se ha hallado en las tumbas, que da cuenta de la cosmovisión mexica, más que el tamaño del Templo Mayor y esta idea de llamarlo el Templo Mayor, cuando se sabe que habían muchos otros templos llamados mayores en Cholula, por ejemplo, en Tlatelolco, pero sostener que este era el centro de ese mundo prehispánico también permiten, sí, sostener otros mitos, como el mito de la centralización del país, todo hacia la Ciudad de México, hacia el centro de la nación. Entonces, pues sí, lo que se ofrece al final, más que ser una verdad histórica, es una construcción que sirve para eso, para crear espectáculos, para sostener ciertas ideas, etcétera. Partiendo de la base de que todo evento que promueva la cultura, hable de nuestros orígenes, le indique a los niños, a los jóvenes, pues les dé señales de estos vestigios que originan nuestra nación, siempre será positivo, Renata, pero yo quiero hacer la siguiente pregunta. La visión de la conquista o de la dignidad o resistencia indígena, ¿cómo se puede leer a 500 años cuando conocemos que muchos pueblos que se aliaron con los españoles, con los conquistadores, fueron una pieza crucial para finalmente la toma de lo que se conocía como Tenochtitlan, sí, en el centro de nuestro país? ¿Cómo interpretar esto cuando sin la intervención de estos pueblos no mexicas hubiera sido prácticamente imposible el éxito de la conquista en ese momento? Pues mire, yo así personalmente no soy experta en este problema, y creo que justo es eso, es buscar a las distintas, pero especialmente se enfocan a entender en estos procesos, y a la hora de divulgar la historia, dar cuenta de que es mucho más complejo, mucho más amplio y mucho más específico, y son justamente coyunturas locales, y problemas de esa temporalidad que no se pueden simplificar simplemente a decir, es que, claro, los tlaxcaltecas y todos estos grupos hicieron tal cosa y entonces eso llevó directamente a la conquista o a tal resultado. O sea, hay que entender a todos estos pueblos dentro de su contexto histórico, y también, pues, para... Parece que se nos perdió la llamada. Bueno, seguimos en este contexto y recuperamos la llamada con Renata. Ok.
Bueno, seguimos hablando de esta pues maqueta que ha sin duda el interés con un espectáculo incluso de luz y sonido nocturno que nos daba cuenta nuestra historiadora para analizar lo que significa, lo que representa y la importancia que tendría. Renata, recuperamos la comunicación. Sí, perfecto. ¿Cuál sería la conclusión entonces de esta recuperación histórica? Sobre todo, a ver, hay un manejo político de la historia. Lo hemos visto en todos los fenómenos, no solamente de nuestro país, sino a nivel internacional. Esta frase llevada y traída de que la historia la escriben los vencedores. Una reflexión final, Renata, sobre, digamos, el contexto político de recuperar esta parte de nuestra historia. Sí, pues creo que finalmente la historia la escriben los historiadores, pero también la escriben los estados, y la función muchas veces de la historia para un estado es la de construcción, ya sean mitos fundacionales, mitos que sostengan orígenes o una grandeza actual, y que por eso los símbolos, como las imágenes, específicamente en el caso que ahora nos preocupa, la maqueta del Templo Mayor, sirven como eso, como un catalizador de grandes ideales, figuras, conceptos para ofrecer mitos que dejan de lado las complejidades históricas de una cultura que al final se acaba por exotizar, como es el caso de la cultura mexica prehispánica. Renata Ruiz Figueroa, muchísimas gracias por estos minutos para MBS. Muchas gracias a usted. Qué amable. Buen día. Hasta luego.